Bienvenido a nuestra exploración de un tema intrigante y a menudo incomprendido, el origen del sufrimiento humano. En nuestro viaje, profundizaremos en diversas perspectivas filosóficas, psicológicas y espirituales para obtener una comprensión integral. El sufrimiento es un aspecto inherente a la vida, pero ¿qué lo causa? ¿Existe alguna manera de trascenderlo? Empecemos por considerar el concepto de sufrimiento. Si bien el dolor y el sufrimiento a menudo se usan indistintamente, tienen significados distintos. El dolor es una sensación física o emocional, mientras que el sufrimiento implica nuestra reacción al dolor. Es un proceso mental que puede intensificar el malestar del dolor o añadir una capa de angustia emocional. Uno de los desafíos importantes cuando se habla de sufrimiento es su naturaleza subjetiva. Lo que una persona encuentra insoportable, otra puede resultarle manejable. Esta variabilidad surge de nuestras experiencias de vida, perspectivas y mecanismos de afrontamiento únicos. En el budismo, el sufrimiento es una de las 4 nobles verdades, fundamental para las enseñanzas de Siddhartha Gautama, Buda. Según el Buda, la existencia está marcada por el sufrimiento, dukkha, que se deriva de los deseos y el apego. El sufrimiento, sostiene, es una parte inevitable de la vida. La perspectiva psicológica del sufrimiento explora el papel del trauma, el estrés y la salud mental en la causa de la angustia. Las experiencias traumáticas, ya sean físicas, emocionales o psicológicas, pueden tener efectos duraderos en nuestro bienestar mental y emocional, contribuyendo al sufrimiento. La filosofía existencialista ve el sufrimiento como una parte integral de la existencia humana. La existencia precede a la esencia. Creamos nuestra esencia o identidad a través de nuestras acciones, pero esta libertad conlleva responsabilidad y el potencial de un sufrimiento tremendo. Desde una perspectiva espiritual, el sufrimiento puede verse como un catalizador del crecimiento. Muchas tradiciones espirituales ven el sufrimiento como parte del viaje humano y ofrecen oportunidades para el autodescubrimiento, la transformación y la profundización de la compasión. A medida que la sociedad y la tecnología evolucionan, también lo hacen las diversas formas de sufrimiento que experimentamos. El mundo moderno introduce nuevos factores estresantes y desafíos, creando un complejo tapiz de malestar por el que debemos navegar. Los factores culturales también desempeñan un papel importante en la configuración de nuestras percepciones del sufrimiento. Lo que podría considerarse angustioso en una cultura puede no percibirse como tal en otra. Un aspecto universal del sufrimiento es que es parte de la condición humana. En un mundo lleno de incertidumbres, flujo e impermanencia, el sufrimiento nos ayuda a apreciar los momentos de alegría, amor y paz. Es el contraste el que añade profundidad y riqueza a nuestra experiencia. Incluso el universo físico, con sus constantes ciclos de creación y destrucción, decadencia y renovación, podría verse como un gran tapiz de sufrimiento. Las galaxias chocan, las estrellas y los planetas nacen y mueren, surgen innumerables vidas que se desvanecen. El viaje humano está plagado de sufrimiento, pero a lo largo de la historia hemos buscado formas de aliviarlo y trascenderlo. En la forma personificada de las deidades, como crisis existenciales en filosofía, como cuestión central en los enfoques terapéuticos o como foco principal de la práctica espiritual. La ciencia desempeña un papel crucial en la comprensión de los fundamentos fisiológicos y neurobiológicos del sufrimiento. En las últimas décadas, se han logrado avances significativos en los campos de la neurociencia y la genética, arrojando nueva luz sobre nuestra comprensión del dolor, la angustia y las condiciones de salud mental. Los factores sociales también impactan significativamente el sufrimiento humano. Las desigualdades, la discriminación y la opresión son fuentes de inmenso dolor para millones de personas en todo el mundo, lo que pone de relieve la interconexión del sufrimiento y la justicia social. Si bien debemos esforzarnos por minimizar el sufrimiento injusto, también debemos aprender a enfrentar nuestro propio sufrimiento. Reconocer, comprender y aceptar nuestro dolor puede abrir nuevos caminos de curación y crecimiento personal. La meditación Raja Yoga es una cultura de enfoque espiritual que ofrece un camino para liberarse del origen humano del sufrimiento. Enseña a los individuos a conectarse con el verdadero yo, con el Ser Supremo, a través de una conciencia constante y creciente. La práctica de la empatía también puede ayudar a aliviar el sufrimiento. Al comprender y compartir los sentimientos de los demás, creamos una red de bondad y compasión que puede amortiguar el impacto del dolor individual y colectivo. El concepto de karma del hinduismo y el budismo sugiere una conexión entre nuestras acciones y nuestras experiencias de dolor y placer. Sembrar las semillas de acciones positivas puede conducir a una mayor fuerza interior y resiliencia, incluso frente a las pruebas. Para comprender plenamente el sufrimiento, debemos reconocer su interacción con la alegría. La alegría es un poderoso antídoto contra el sufrimiento, que ilumina la oscuridad y eleva el corazón. Nuestra capacidad para experimentar ambos puede verse como un testimonio de la riqueza y complejidad de la vida humana.
El viaje desde afrontar el sufrimiento hasta superarlo es personal y a menudo requiere introspección, coraje y perseverancia. A medida que exploramos y enfrentamos nuestro dolor, creamos oportunidades de transformación y crecimiento. Al final, el sufrimiento es una parte inextricable de la experiencia humana, que trasciende el tiempo, la cultura y las circunstancias. Nos moldea, nos desafía y proporciona información sobre la naturaleza de la vida y sus misterios. Comprender el origen del sufrimiento no se trata de erradicarlo, sino de aprender a convivir con él. A través de la aceptación, la comprensión y la compasión, para nosotros y los demás, podemos desarrollar el potencial de nuestro sufrimiento para llevarnos a una sensación más profunda de felicidad y paz. Escuchar diversas perspectivas, compartir experiencias y apoyarse unos a otros puede crear un mundo más compasivo y empático. Un mundo así, aunque no esté libre de sufrimiento, imagina una experiencia humana en la que el sufrimiento pueda entenderse, minimizarse y tal vez trascenderse. Tenga en cuenta que el viaje hacia la comprensión y el sufrimiento trascendente es continuo. Requiere autorreflexión continua, aprendizaje y, lo más importante, apertura y coraje para afrontar nuestro dolor y el de los demás. Al integrar conocimientos de diversas perspectivas y disciplinas, podemos crear una comprensión más holística del sufrimiento. Esta comprensión puede proporcionar una base firme para la curación personal y colectiva y crear una sociedad más inclusiva y compasiva. Al finalizar esta exploración, lo invitamos a continuar su viaje de comprensión y trascendencia. Que encuentres la sabiduría, el coraje y la compasión para navegar los giros y vueltas de la experiencia humana, y que el sufrimiento se convierta en un camino hacia el crecimiento y la iluminación.